Algo empezó a cambiar sin anuncios ni señales claras. ¿Por qué tantos hombres empezaron a sentir que algo no encajaba? ¿Por qué escenas que antes parecían normales ahora generan incomodidad? ¿Y cómo una relación puede transformarse lentamente en un juego donde siempre pierdes sin entender las reglas? Hay algo aún más inquietante. La claridad no llega con un conflicto, llega cuando empiezas a observar. Quédate hasta el final, porque entender este patrón cambia por completo la forma de ver las relaciones modernas. No ocurre de un día para otro. No hay una discusión concreta ni un momento dramático que marque el inicio. Es más bien una sensación pequeña, repetida, que empieza a aparecer en situaciones cotidianas. Algo dentro de ti observa una escena familiar y, por primera vez, siente incomodidad. Antes no lo notabas, ahora sí. Conversaciones que parecían normales comienzan a sentirse extrañas. Expectativas que dabas por hechas empiezan a parecer desequilibradas. No es rabia ni rechazo inmediato, sino una especie de distancia interior que te obliga a mirar con más atención. Ese despertar suele comenzar cuando el esfuerzo deja de sentirse recíproco, cuando empiezas a percibir que siempre eres tú quien se adapta, quien explica, quien intenta mantener la estabilidad emocional. Al principio lo justificas. Piensas que es una fase, que todas las relaciones tienen altibajos, pero la sensación persiste. Empiezas a notar patrones, discusiones que terminan de la misma manera, conversaciones donde acabas sintiéndote culpable aunque no entiendas bien por qué, expectativas cambiantes que parecen imposibles de cumplir. Y lo más desconcertante es que externamente todo parece normal. No hay señales evidentes de crisis, solo un cansancio silencioso que crece poco a poco. Una voz interna que dice que algo no encaja, aunque todavía no sepas explicarlo. Ese momento marca el inicio del cambio de percepción. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a observar. Y cuando observas comienzas a ver contradicciones que antes ignorabas. Porque el problema no siempre está en una sola persona. A veces está en las dinámicas que se vuelven invisibles mientras las vives. Y cuanto más claridad aparece, más difícil resulta volver a mirar la relación con los mismos ojos. Ese es el inicio del despertar silencioso, y el siguiente paso llega cuando empiezas a cuestionar los estándares que antes aceptabas sin pensar. Cuando empiezas a observar con más distancia, lo primero que aparece son las contradicciones. Situaciones que antes parecían normales ahora se ven diferentes. Reglas que se aplican a ti, pero no siempre al otro lado. Expectativas que cambian dependiendo del momento. Al principio intentas no darle demasiada importancia. Piensas que todas las personas son complejas, que las relaciones requieren flexibilidad. Pero cuanto más lo analizas, más notas un patrón. El equilibrio no es el mismo para ambos. Se espera comprensión constante de tu parte, pero cuando tú necesitas lo mismo, la respuesta es diferente. Tus errores se recuerdan durante mucho tiempo, mientras que los del otro lado se justifican rápidamente. Poco a poco empiezas a sentir que estás jugando un juego cuyas reglas cambian sin avisar, y esa sensación genera una pregunta incómoda. ¿Es realmente injusto o simplemente nunca lo habías mirado con claridad? La mente intenta buscar explicaciones. Quizá deberías esforzarte más, quizá estás exagerando, pero la incomodidad sigue creciendo porque ya no se trata de un momento aislado, sino de una secuencia repetida. Empiezas a notar que ciertas conversaciones no buscan entender, sino ganar. Que algunas discusiones terminan con la misma conclusión sin importar lo que digas. Y lo más curioso es que cuanto más intentas explicarte, más te alejas de lo que originalmente querías expresar. La claridad no llega como una revelación intensa, llega como una acumulación de pequeños detalles que, unidos, forman una imagen nueva. Ya no estás reaccionando solo desde la emoción, empiezas a analizar la dinámica completa. Y cuando esa mirada cambia, también cambia la narrativa que te contaba sobre la relación. Porque el siguiente paso del patrón aparece cuando una persona controla la historia emocional y la otra empieza a cuestionarla. Una de las cosas más desconcertantes ocurre cuando empiezas a notar que la historia de la relación no es la misma para ambos.
No porque alguien esté mintiendo abiertamente, sino porque la narrativa emocional se construye desde perspectivas diferentes. Con el tiempo, algunas discusiones parecen girar siempre hacia el mismo punto. Tú terminas siendo quien debe explicar, justificar o pedir perdón. Incluso cuando intentas expresar cómo te sientes, la conversación se desplaza hacia el dolor del otro lado. Poco a poco tu experiencia pierde espacio. Empiezas a sentir que tus emociones no encajan en la historia. El patrón de victimización aparece de forma sutil. No se presenta como una estrategia consciente, sino como una forma constante de interpretar los conflictos. Cada problema termina con una narrativa donde una parte sufre más y la otra debe compensar. Y sin darte cuenta, adoptas un papel fijo dentro de esa historia. Te conviertes en el que debe entender, el que debe ceder, el que debe reparar. Al principio lo haces por amor, después lo haces por costumbre, y finalmente lo haces para evitar el conflicto. Lo difícil es que esta dinámica distorsiona la realidad emocional. Empiezas a cuestionar tus propias percepciones. Si expresas incomodidad, parece que estás atacando. Si guardas silencio, sientes que te borras a ti mismo. El cambio de narrativa no sucede en un solo momento. Ocurre gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que la versión de la relación que se repite ya no se parece a lo que tú realmente viviste. Ese momento genera una mezcla extraña de claridad y cansancio, porque cuando ves el patrón ya no puedes ignorarlo, pero tampoco sabes aún cómo cambiarlo sin provocar más caos. Y en medio de esa tensión aparece otro elemento que complica todo aún más: la búsqueda constante de validación externa, la comparación y la fantasía de que siempre existe algo mejor fuera de la relación. Y esa dinámica transforma la forma en que se percibe la realidad. Con el tiempo empiezas a notar otro cambio más sutil. La atención ya no está completamente dentro de la relación. Aparecen comparaciones constantes, referencias externas, la sensación de que siempre existe algo mejor en algún lugar fuera de lo que estáis construyendo. No siempre se expresa de forma directa, a veces son comentarios casuales, pequeñas observaciones sobre otras personas, o una energía que transmite insatisfacción permanente. Como si la realidad nunca fuera suficiente porque siempre hay una fantasía más atractiva esperando fuera. Eso crea una presión silenciosa. Sientes que debes competir con algo que no puedes ver claramente, con expectativas cambiantes que parecen alimentarse de imágenes externas, de validación social o de ideales imposibles de alcanzar. Y cuando la fantasía se vuelve más fuerte que la realidad, la relación empieza a perder estabilidad. Las dificultades normales dejan de ser algo que resolver juntos y se convierten en pruebas de que quizá todo podría ser mejor con otra persona o en otra situación. Esa sensación erosiona la conexión porque ya no se trabaja desde lo real, sino desde comparaciones constantes. Mientras tanto, tú intentas sostener lo que existe en el presente, pero cuanto más te esfuerzas por demostrar valor, más parece que la meta se mueve. La atención externa actúa como un ruido constante que impide apreciar lo que realmente hay, y poco a poco la dinámica se vuelve más frágil. Lo más difícil es que empiezas a sentirte evaluado continuamente, como si siempre faltara algo para alcanzar un estándar invisible. Y cuando esa presión se combina con discusiones emocionales, aparece el siguiente paso del patrón: la culpabilización constante y una realidad cada vez más distorsionada. Porque cuando la narrativa ya no se basa en hechos claros, la percepción empieza a cambiar. Con el paso del tiempo, las discusiones empiezan a sentirse diferentes. Ya no parecen conversaciones para entenderse, sino procesos donde el resultado casi siempre es el mismo. Tú terminas sintiéndote responsable de algo, incluso cuando entraste en la conversación con otra intención. La culpabilización constante no siempre es directa. A veces aparece en forma de insinuaciones, recuerdos selectivos o frases que hacen que dudes de tu propia percepción. Empiezas a pensar: quizás sí reaccioné mal, quizá exageré, quizá debería haberlo hecho diferente. Y poco a poco tu confianza en tu propia versión de los hechos se debilita. Eso es lo que genera la distorsión de la realidad. No porque alguien imponga una mentira clara,
sino porque la repetición de una narrativa termina desplazando lo que tú experimentaste realmente. Cada discusión reescribe un poco la historia. Intentas explicar tus emociones, pero el foco vuelve una y otra vez a tus errores. El pasado se reabre cuando conviene. Tus intenciones se interpretan desde la sospecha, mientras tú sigues intentando aclarar lo que quisiste decir. El problema es que cuanto más te justificas, más atrapado te sientes, porque la conversación deja de ser sobre el presente y se convierte en una batalla por la interpretación correcta. Y en ese terreno, siempre terminas agotado. Empiezas a sentir que debes medir tus palabras para evitar ser malinterpretado, que cualquier error pequeño puede convertirse en una prueba más en tu contra. Esa tensión constante crea una fatiga emocional profunda, y lo más duro es que el respeto empieza a erosionarse silenciosamente. No hay un momento exacto donde desaparece. Simplemente notas que ya no te expresas con libertad, que actúas más desde la precaución que desde la autenticidad. Cuando llegas a ese punto, la relación ya no se siente como un espacio seguro, sino como un campo donde debes defender tu versión de la realidad. Y ese desgaste lleva inevitablemente a un estado de caos emocional, porque cuando la claridad se pierde, también se pierde el equilibrio interno. Cuando la tensión se vuelve constante, la relación empieza a sentirse como un terreno inestable. Un día hay cercanía, al siguiente distancia. Un momento parece lleno de entendimiento y al poco tiempo vuelve el conflicto. Esa montaña rusa emocional crea caos, porque nunca sabes exactamente dónde estás. Y en medio de ese caos aparece un problema silencioso. La responsabilidad emocional deja de estar equilibrada. Empiezas a sentir que tu tarea principal es mantener la estabilidad. Intentas prever discusiones, suavizar respuestas, evitar temas sensibles. Sin darte cuenta, te conviertes en el regulador emocional de la relación, pero nadie puede sostener ese papel indefinidamente. El cansancio se acumula, la frustración crece, y aunque sigues intentando actuar con calma, algo dentro empieza a resentirse, porque sostener la paz a costa de tu propia claridad termina generando desconexión contigo mismo. En ese punto, el respeto empieza a erosionarse, no siempre por insultos o conflictos abiertos, sino por pequeñas dinámicas repetidas, no sentirte escuchado realmente, percibir que tus límites no se toman en serio o que tus necesidades quedan en segundo plano. El respeto no desaparece de golpe, se desgasta poco a poco, y cuando el respeto se debilita, el vínculo cambia de naturaleza. Ya no se trata de compartir crecimiento, sino de sobrevivir emocionalmente a la siguiente discusión. Las conversaciones dejan de buscar soluciones y pasan a evitar daños. Lo más difícil es que ambas personas pueden sentirse agotadas al mismo tiempo, cada una convencida de que está haciendo lo correcto. Pero cuando el caos se vuelve la norma, la conexión profunda empieza a desaparecer. Ahí llega un momento clave, una retirada silenciosa, no necesariamente física, sino emocional. Empiezas a guardar más cosas para ti, a hablar menos, a elegir el silencio porque discutir ya no parece útil. Y ese silencio, aunque doloroso, abre una nueva posibilidad. La posibilidad de elegir la paz en lugar del conflicto constante. Pero para llegar ahí, primero necesitas aceptar algo importante. No siempre puedes cambiar la dinámica, solo decidir si sigues dentro de ella. Y esa decisión nos lleva al último paso del proceso. La retirada no siempre es un gesto dramático. A veces empieza en silencio. Dejas de discutir por cada cosa, no porque ya no te importe, sino porque entiendes que seguir luchando dentro del mismo patrón no cambia el resultado. Hablas menos, observas más, y en ese espacio silencioso aparece algo que no sentías hacía tiempo: claridad. Empiezas a ver la relación sin la urgencia emocional que antes nublaba todo. Ya no intentas convencer, corregir o explicar constantemente. Simplemente reconoces lo que es. Esa claridad trae una pregunta inevitable. ¿Estoy en paz aquí? Cuando la respuesta empieza a inclinarse hacia el no, surge la necesidad de recuperar la dignidad emocional. No como orgullo ni como castigo, sino como respeto hacia ti mismo.
La dignidad aparece cuando decides que tu bienestar no puede depender siempre de cómo evolucione una dinámica que no controlas. La retirada emocional no significa odiar ni culpar. Significa dejar de perseguir algo que constantemente te hace perder el equilibrio. Significa aceptar que a veces el acto más maduro no es insistir, sino soltar. Y en ese proceso ocurre algo importante. Descubres que la paz no llega cuando la otra persona cambia, llega cuando tú decides dejar de vivir en conflicto constante. Muchos piensan que alejarse es un fracaso, pero en realidad puede ser un acto profundo de responsabilidad personal. Elegir tranquilidad en lugar de caos, claridad en lugar de confusión. El final del patrón no siempre se siente como una victoria inmediata. Puede doler, puede dejar preguntas abiertas, pero también abre espacio para reconstruirte desde un lugar más estable. Porque cuando eliges la paz recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta, la capacidad de volver a escucharte. Y en ese silencio empieza una nueva etapa, una donde las relaciones ya no se construyen desde el miedo a perder, sino desde el respeto mutuo y la calma interior.